11 de septiembre de 2001, primeras horas de la mañana. La puerta de un apartamento en Washington, D.C. resonaba con golpes insistentes. Agentes del FBI habían tomado posición, las manos sobre sus armas. Cuando la puerta se abrió, la mujer que apareció frente a ellos era exactamente como la describían los archivos. De mediana edad, apariencia ordinaria, con gafas, pero esta mujer estaba lejos de ser ordinaria. Ana Montes se preparaba esa mañana para ir a su oficina en el Pentágono. En su armario colgaba su uniforme militar. Sobre su escritorio descansaban documentos con el sello de clasificado. Era una de las analistas más brillantes de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. Sus superiores confiaban en ella ciegamente. Sus colegas la admiraban. El gobierno estadounidense le había confiado algunos de los secretos más sensibles de la nación. Pero mientras los agentes entraban en su apartamento esa mañana histórica, mientras las Torres Gemelas aún estaban en pie a pocas horas de su caída, un secreto diferente estaba a punto de revelarse. Ana Montes había vivido una doble vida durante 16 años, y su otra identidad tenía un nombre que hacía temblar los cimientos de la seguridad nacional estadounidense. Era la agente más efectiva que Cuba había logrado infiltrar en el corazón del sistema de inteligencia americano. Pero ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo una mujer nacida en territorio estadounidense, educada en las mejores universidades, terminó traicionando al país que la formó? La respuesta comienza 16 años antes, en un lugar muy diferente, Nuremberg, Alemania Occidental. Su padre era un psiquiatra del ejército de Estados Unidos, su madre una enfermera puertorriqueña. La familia Montes representaba el sueño americano, disciplina militar, educación, oportunidades. Pero detrás de esa fachada perfecta, algo se estaba quebrando. La infancia de Ana estuvo marcada por mudanzas constantes, la rigidez militar de su padre y una creciente sensación de no pertenecer completamente a ningún lugar. Creció hablando español en casa, pero siendo americana en todo lo demás. Esa dualidad la perseguiría toda su vida. En 1979, Ana se graduó de la Universidad de Virginia con honores en Relaciones Exteriores. Era brillante, disciplinada, y poseía algo que sus profesores notaban constantemente: una memoria fotográfica excepcional. Podía leer un documento una vez y recordar detalles específicos meses después. Esta habilidad, que la hacía destacar en clase, se convertiría en su arma más peligrosa. A principios de los años 80, Ana trabajaba en el Departamento de Justicia. Era un trabajo respetable, bien pagado, con futuro prometedor. Pero algo cambió durante esos años. Estados Unidos intensificaba su intervención en América Central, particularmente en Nicaragua, donde apoyaba los contras contra el gobierno sandinista. Ana comenzó a cuestionar las políticas de su país. Empezó a asistir a protestas contra la guerra. Conoció a activistas de izquierda, intelectuales que cuestionaban el imperialismo estadounidense. Leyó sobre la Revolución Cubana, sobre Che Guevara, sobre la resistencia latinoamericana, y por primera vez en su vida sintió que algo resonaba profundamente en su interior. Pero Ana no era una idealista ingenua. Era calculadora, inteligente, paciente. Cuando tomó su decisión no fue impulsiva, fue metódica. En 1984, Ana Montes decidió que no sería suficiente protestar desde afuera. Quería hacer algo real, algo que tuviera impacto, y sabía exactamente dónde golpear para que doliera. Nadie sabe exactamente cuándo ocurrió el primer contacto con la inteligencia cubana. Los archivos están clasificados. Ana nunca dio todos los detalles. Pero lo que se sabe es esto: en algún momento entre 1984 y 1985, Ana Montes fue reclutada por los servicios de inteligencia de Cuba. No fue en una escena de película, con intercambio de maletas en un parque oscuro. Fue probablemente en una conferencia académica o en un evento cultural. Alguien la identificó: inteligente, con acceso potencial a información valiosa, ideológicamente motivada, el candidato perfecto.
Los cubanos la entrenaron, pero no de la manera tradicional. No hubo cursos de espionaje en La Habana, no hubo reuniones sospechosas que pudieran levantar banderas rojas. Ana recibió instrucciones simples: seguir su carrera normal, ascender en el sistema, esperar. Ella sería una durmiente hasta que llegara el momento correcto. Y Ana esperó, pero no pasivamente. En 1985 aplicó para un puesto en la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA. Su educación era impecable, su récord impecable, sus referencias impecables. Pasó todas las verificaciones de seguridad. Nadie sospechó nada. En septiembre de 1985, Ana Montes comenzó a trabajar en el Pentágono. Tenía 28 años y acababa de convertirse en la infiltrada más valiosa que Cuba tendría jamás en suelo estadounidense. Pero su verdadero trabajo aún no había comenzado, porque Ana entendía algo que muchos espías no comprenden: la paciencia es más valiosa que la información. Durante los primeros años no hizo nada sospechoso. Simplemente trabajó, destacó, ganó confianza. Y esperó. Los años 80 llegaban a su fin, y Ana Montes se había convertido en una pieza clave dentro de la DIA. Su especialización era el Caribe y América Central, específicamente Cuba. La ironía no podía ser mayor. Estados Unidos había puesto a cargo de analizar la amenaza cubana precisamente a alguien que trabajaba para ellos. Su oficina en el Pentágono estaba en uno de los pisos más seguros del edificio. Para llegar ahí, debías pasar por múltiples controles de seguridad, mostrar tu credencial de alto nivel de clasificación, ser escaneado electrónicamente. Pero memorizar documentos era solo el primer paso. El verdadero desafío era transmitir esa información sin ser detectada. Y aquí es donde Ana demostró ser no solo inteligente, sino brillante en su oficio. No usaba correo electrónico. En los años 90, las comunicaciones electrónicas comenzaban a ser monitoreadas rutinariamente por la NSA. Ana lo sabía. Tampoco usaba teléfono, ni siquiera desde cabinas públicas. No tenía reuniones presenciales frecuentes con sus manejadores cubanos. Cualquiera de estos métodos habría dejado un rastro, por pequeño que fuera. En lugar de eso, Ana usaba algo mucho más antiguo y más difícil de rastrear: un radio de onda corta. Cada pocas semanas, en noches específicas, Ana sintonizaba su pequeño radio Sony en frecuencias predeterminadas, a veces a las 2 de la mañana, a veces a las 4 de la mañana. Escuchaba lo que parecían transmisiones de radio normales, música cubana, programas de noticias, pero escondidos en esas transmisiones había mensajes codificados. Los cubanos usaban un sistema de números codificados. Una voz leía series de números que parecían aleatorios: 4-7-2-9-1-5-8. Pero para alguien con la clave correcta, esos números se convertían en instrucciones. ¿Qué información priorizar? ¿Cuándo programar la próxima entrega? Si había alguna amenaza de seguridad. Ana decodificaba los mensajes usando una libreta de un solo uso, un método de encriptación que, si se usa correctamente, es matemáticamente imposible de descifrar sin la clave. Cada página de la libreta se usaba una sola vez y luego se destruía. Sin la libreta, los números no tenían significado. Para enviar información de vuelta, Ana usaba un método igualmente ingenioso. Guardaba sus reportes en disquetes cifrados con software de encriptación comercial que no levantaba sospechas porque era legal y ampliamente usado. Luego, en uno de sus viajes personales a ciudades como Nueva York o Miami, dejaba el disquete en un lugar predeterminado, debajo de un banco específico en un parque, en el baño de un restaurante, dentro de un libro en una biblioteca pública. Horas después, un agente cubano recogía el disquete. Nunca había contacto directo. Ana no conocía al agente. El agente no la conocía a ella. Si uno era capturado, no podía delatar al otro. Mientras tanto, la vida pública de Ana Montes florecía. En 1992 fue promovida a analista senior para asuntos cubanos. Sus informes eran considerados tan valiosos que llegaban directamente al secretario de Defensa. Miembros del Congreso pedían su opinión sobre política hacia Cuba. Era consultada para operaciones encubiertas. En 1997 recibió el Certificate of Distinction de la DIA, el reconocimiento más alto que la agencia otorga. Sus superiores la describían como extraordinaria, insustituible, patriota dedicada.
Sus colegas la veían como una mujer reservada pero agradable. Llegaba temprano, se iba tarde. Era soltera, sin hijos, dedicada completamente a su trabajo. Algunos la consideraban un poco fría, pero la respetaban inmensamente. Nadie sospechaba nada, pero detrás de esa fachada, Ana vivía con un estrés que pocos pueden imaginar. Cada mañana al pasar por seguridad se preguntaba si ese sería el día en que la detendrían. Cada vez que recibía información crítica, sabía que podía estar poniendo en peligro la vida de agentes estadounidenses en Cuba. Y efectivamente lo estaba haciendo. Gracias a la información de Ana, Cuba identificó y neutralizó docenas de operaciones de inteligencia estadounidenses. Agentes encubiertos fueron expuestos y arrestados. Redes de informantes fueron desmanteladas. Planes de operaciones militares fueron anticipados y contrarrestados. En un caso particular, Ana proporcionó información sobre un programa de infiltración de agentes en Cuba. 4 agentes encubiertos que ella identificó fueron arrestados por las autoridades cubanas. Uno de ellos pasó años en prisión en condiciones brutales. Pero para finales de los años 90, algo había empezado a cambiar. El FBI había notado anomalías. Demasiadas operaciones en Cuba estaban siendo comprometidas. Demasiada información clasificada parecía estar llegando a manos cubanas. Había un topo, de eso estaban seguros. Pero, ¿quién? En 1996, el FBI comenzó una investigación interna que llamaron Operación Cuba Libre. Revisaron a cientos de empleados con acceso a información sobre Cuba. Analizaron patrones de viajes, comunicaciones, finanzas. Buscaban el perfil clásico de un espía, alguien con deudas, con estilo de vida por encima de sus medios, con conexiones sospechosas. Ana Montes no encajaba en ese perfil. No tenía deudas significativas, no había depósitos bancarios inexplicables, no viajaba a lugares sospechosos, no había comprado propiedades caras, vivía modestamente en su apartamento de un dormitorio. Pero los analistas del FBI notaron algo extraño. Ana tenía acceso a prácticamente toda la información que había sido comprometida. No era prueba concluyente, pero era un patrón. Decidieron vigilarla más de cerca. En 1999 instalaron vigilancia física. Agentes la seguían ocasionalmente. Monitoreaban su teléfono, revisaban su basura. Pero Ana era demasiado cuidadosa. No encontraron nada incriminatorio. Lo que no sabían era que Ana había detectado la vigilancia. No estaba segura, pero su instinto le decía que algo había cambiado. Comenzó a tomar precauciones adicionales, redujo la frecuencia de sus transmisiones, varió sus patrones de comportamiento, se volvió aún más cuidadosa. Y por 2 años más el juego continuó. El FBI sospechaba pero no podía probar nada. Ana sabía que estaba siendo observada pero no podía detenerse. Había llegado demasiado lejos, tenía demasiados secretos que proteger y sobre todo creía demasiado profundamente en su causa como para rendirse ahora. Pero el tiempo se estaba agotando y ninguno de los dos lados sabía que el desenlace llegaría de la manera más inesperada, en el día más trágico de la historia estadounidense reciente. Primavera de 2001. El FBI había pasado 5 años investigando a Ana Montes, pero seguían sin tener la evidencia definitiva que necesitaban para un arresto. Sabían que era la topo, todo apuntaba hacia ella, pero en una corte de justicia todo apunta hacia ella no era suficiente. Entonces cometieron un movimiento arriesgado. Decidieron tenderle una trampa usando exactamente lo que la había hecho exitosa, su acceso a información clasificada. Crearon un documento falso. Era un informe de inteligencia aparentemente legítimo sobre un supuesto plan estadounidense relacionado con Cuba. El documento contenía información que parecía extremadamente valiosa para los cubanos, pero tenía una característica especial. Solo 4 personas en toda la DIA tenían acceso a él. Ana Montes era una de ellas. El FBI colocó el documento en el sistema y esperó. Si Ana era realmente una espía, no podría resistir la tentación de transmitir esa información. Y si lo hacía, finalmente tendrían su prueba. Pasaron semanas. El FBI monitoreaba de cerca todos los movimientos de Ana.
sus llamadas telefónicas, sus viajes, sus patrones de comportamiento. Buscaban cualquier señal de que estuviera intentando comunicarse con sus manejadores. Entonces, en mayo de 2001, detectaron algo. Anne había hecho una búsqueda en su computadora del trabajo sobre información relacionada con el documento trampa. Había accedido al archivo, lo había leído. Ahora solo tenían que esperar a ver si intentaba transmitir esa información. Pero Anne era demasiado profesional como para actuar precipitadamente. Si sospechaba algo, podría simplemente no transmitir nada. El FBI necesitaba algo más concreto. Junio de 2001. El FBI finalmente logró la autorización judicial para realizar un registro encubierto del apartamento de Anne. Era una operación delicada. Tenían que entrar cuando ella estuviera en el trabajo, buscar evidencia sin que ella notara que alguien había estado ahí y salir sin dejar rastro. Un equipo de agentes entró al apartamento de Cleveland Park una tarde mientras Anne estaba en el Pentágono. Sabían exactamente qué buscar. No dispositivos electrónicos sofisticados ni cámaras espías. Buscaban algo mucho más simple y más incriminatorio. Y lo encontraron. Escondido en el fondo de un cajón, envuelto cuidadosamente, había un radio Sony de onda corta. No era ilegal poseer uno, pero junto al radio había algo que sí lo era. Una libreta con páginas llenas de números. Era una libreta de un solo uso, el tipo de herramienta que solo usan los espías profesionales. En su computadora personal, protegidos con contraseñas, encontraron archivos que contenían resúmenes de documentos clasificados. Anne había violado el protocolo más básico de seguridad. Había sacado información clasificada del Pentágono, incluso si era solo en su memoria, y la había puesto por escrito en un dispositivo no seguro. Pero el FBI todavía no la arrestó. Querían construir un caso aún más sólido. Querían atraparla en el acto de comunicarse con sus manejadores. Decidieron esperar y seguir vigilando. Durante el verano de 2001, el cerco se apretó cada vez más. Anne debió sentir la presión. Sus movimientos se volvieron más erráticos. Parecía más nerviosa en el trabajo. Pero seguía apareciendo todos los días, cumpliendo con sus deberes, manteniendo la fachada. Y entonces llegó septiembre. La mañana del 11 de septiembre comenzó como cualquier otra para Anne Montes. Se despertó en su apartamento, se preparó para ir al trabajo. El cielo estaba despejado, era un martes normal. No tenía idea de que ese día cambiaría todo. A las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines impactó contra la torre norte del World Trade Center. 17 minutos después, el vuelo 175 golpeó la torre sur. A las 9:37 de la mañana, el vuelo 77 se estrelló contra el Pentágono, exactamente donde Anne trabajaba. El Pentágono entró en caos. Anne estaba en su oficina cuando sintió el impacto. El edificio tembló, las alarmas sonaron, el humo comenzó a llenar los pasillos. Fue evacuada junto con miles de otros empleados. 125 personas en el Pentágono murieron ese día. Anne sobrevivió. Pero mientras Estados Unidos entraba en pánico, mientras el mundo observaba con horror los eventos del 11 de septiembre, el FBI tomó una decisión crítica. No podían esperar más. En el contexto del 11 de septiembre, cada posible amenaza a la seguridad nacional tenía que ser neutralizada inmediatamente, y Anne Montes era definitivamente una amenaza. Si Estados Unidos iba a responder militarmente a los ataques, y parecía inevitable que lo haría, no podían permitir que una espía cubana tuviera acceso a los planes militares. Más aún, Cuba mantenía relaciones con varios países del Medio Oriente. Si Anne transmitía información sobre los planes estadounidenses, esa información podría, teóricamente, llegar a enemigos de Estados Unidos en la región. El FBI decidió que era el momento. Habían esperado suficiente. Tenían suficiente evidencia. Anne Montes sería arrestada. Pero había un problema. El caos del 11 de septiembre significaba que los recursos estaban estirados al máximo. El FBI estaba enfocado en investigar los ataques terroristas. No podían montar inmediatamente una operación de arresto compleja, así que esperaron. Solo 10 días. 10 días durante los cuales Anne Montes, sin saberlo, vivió sus últimos momentos de libertad. 10 días durante los cuales el mundo cambió para siempre a su alrededor.
10 días de preparativos finales. Y entonces, en la mañana del 21 de septiembre de 2001, llegó la hora. 21 de septiembre de 2001, 5:45 de la mañana. El sol apenas comenzaba a salir sobre Washington, D.C. La ciudad todavía estaba en shock, 10 días después de los ataques más devastadores en suelo estadounidense. Banderas a media asta colgaban de cada edificio. Las calles aún olían a humo proveniente del Pentágono, donde los equipos de rescate seguían trabajando. En Cleveland Park, el vecindario de Ana Montes, todo estaba tranquilo. Era un vecindario elegante pero no ostentoso, el tipo de lugar donde viven profesionales del gobierno. Discreto, seguro, aburrido. Exactamente el tipo de lugar donde un espía querría vivir. Los agentes del FBI habían llegado una hora antes. 8 vehículos, 16 agentes. Algunos vestían trajes oscuros con las letras FBI visibles en sus chalecos. Otros estaban en ropa civil, listos para entrar primero. Habían estudiado el layout del edificio durante semanas. Sabían exactamente qué apartamento era el de Ana, en qué piso, cuántas salidas había. A las 6 de la mañana en punto tocaron a la puerta. FBI, abra la puerta. Ana Montes estaba despierta. Siempre se despertaba temprano, una costumbre de sus años en el servicio militar. Estaba vistiendo su uniforme cuando escuchó los golpes. Por un momento se quedó completamente inmóvil. Sabía exactamente qué significaban esos golpes. 16 años. 16 años de secretos, de doble vida, de mirar sobre su hombro. Y ahora, en un instante, todo había terminado. Abrió la puerta. Los agentes entraron rápidamente, profesionalmente. Ana Belén Montes está bajo arresto por conspiración para cometer espionaje. Las palabras sonaron casi irreales en el silencio de la mañana. Ana no puso resistencia. No gritó, no lloró, no intentó huir. Simplemente extendió sus manos para las esposas. Uno de los agentes notaría después que parecía casi aliviada, como si un peso enorme hubiera sido finalmente levantado de sus hombros. Ana fue transportada a la oficina del FBI en Washington. La pusieron en una sala de interrogación, paredes grises, mesa metálica, 2 sillas. La clásica sala que has visto en 1000 películas, excepto que era real, y ella estaba realmente ahí. Inicialmente Ana no dijo nada, pidió un abogado, su derecho constitucional. Los agentes respetaron eso, pero mientras esperaban al abogado, uno de los agentes decidió intentar algo diferente. Le mostró fotografías, fotos de agentes estadounidenses que habían sido arrestados en Cuba. Algunos de ellos habían sido torturados. Uno había pasado 15 años en prisión. Estos hombres confiaron en su país, le dijo el agente, y alguien los traicionó. ¿Fue usted? Ana miró las fotografías. Algo cambió en su expresión. Después diría que ese fue el momento en que se dio cuenta del verdadero costo de sus acciones. No era abstracto, no era ideológico. Eran personas reales, con familias reales, que habían sufrido por su culpa. Cuando su abogado llegó, le aconsejó no decir nada. Pero Ana había tomado una decisión diferente. Si iba a enfrentar las consecuencias de sus acciones, lo haría con honestidad. No se escondería detrás de tecnicismos legales. Comenzó a hablar. Durante las siguientes semanas, Ana Montes proporcionó lo que sería una de las confesiones de espionaje más completas en la historia estadounidense. No reveló todo, nunca reveló quién la había reclutado inicialmente, pero reveló suficiente como para que el gobierno entendiera la magnitud de la infiltración. Explicó su metodología, cómo memorizaba documentos, cómo usaba el radio de onda corta, cómo dejaba disquetes en lugares predeterminados. Describió el tipo de información que había transmitido, identidades de agentes, planes de operaciones, análisis de vulnerabilidades cubanas. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, Ana fue directa. Creía que la política de Estados Unidos hacia Cuba era moralmente incorrecta. Creía que tenía la obligación de ayudar a Cuba a defenderse. No pidió perdón. No expresó arrepentimiento por sus convicciones ideológicas.
solo reconoció que había entendido mal el costo humano de sus acciones. A medida que el interrogatorio continuaba, la magnitud del daño se hizo evidente. Ana había tenido acceso a información extraordinariamente sensible durante 16 años. Había transmitido literalmente miles de páginas de inteligencia clasificada a Cuba. Reveló que había identificado a prácticamente todos los agentes estadounidenses operando en Cuba durante los años 90. Algunos habían sido arrestados, otros habían tenido que huir del país, otros simplemente desaparecieron y se asume que fueron ejecutados. Había proporcionado información sobre capacidades militares estadounidenses, sobre vulnerabilidades en sistemas de defensa, sobre planes de contingencia en caso de conflicto con Cuba. Había traicionado operaciones de inteligencia no solo contra Cuba, sino contra otros países del Caribe y América Central donde Estados Unidos tenía intereses. Uno de los casos más graves involucró a 4 oficiales de inteligencia estadounidenses que fueron arrestados en Cuba en los años 90. Ana había proporcionado la información que llevó a su captura. Uno de ellos, un oficial de la DIA llamado Scott Carmichael, había sido torturado durante su detención. Irónicamente, Carmichael era colega de Ana. Habían trabajado juntos, habían compartido cafés en la cafetería del Pentágono. Él nunca sospechó que ella era responsable de su pesadilla en Cuba. Pero quizás el dato más perturbador fue este. Ana reveló que había proporcionado información crítica justo antes del derribo de los Brothers to the Rescue, 2 aviones civiles pilotados por exiliados cubanos que fueron derribados por la Fuerza Aérea Cubana en 1996, matando a 4 personas. Ana había proporcionado información sobre las rutas de vuelo y los patrones de operación de estos aviones. Cuba usó esa información para planear y ejecutar el ataque. 4 hombres murieron como resultado directo de la información que Ana proporcionó. Cuando le preguntaron sobre esto, Ana mostró por primera vez verdadera emoción. No sabía que iban a hacer eso, dijo. Yo solo proporcionaba información. No tomaba las decisiones sobre cómo usarla. Fue una distinción que los fiscales no encontraron convincente. En su perspectiva, Ana era directamente responsable de esas muertes y de muchas más que probablemente nunca conoceríamos. Octubre de 2001. Estados Unidos estaba en guerra. Las tropas estadounidenses habían invadido Afganistán. El país entero estaba en modo de guerra contra el terrorismo. Y en medio de todo esto, el gobierno tenía que decidir qué hacer con Ana Montes. El caso era complicado por múltiples razones. Primero, un juicio público significaría revelar exactamente qué información había sido comprometida. Eso, a su vez, revelaría a Cuba y potencialmente a otros adversarios exactamente qué capacidades de inteligencia tenía Estados Unidos. Sería como mostrar todas las cartas. Segundo, un juicio significaría que agentes de inteligencia tendrían que testificar públicamente sobre operaciones clasificadas. Algunos de estos agentes todavía estaban en el campo, en misiones activas. Exponerlos sería extremadamente peligroso. Tercero, Cuba estaría observando cada detalle del juicio. Aprenderían qué métodos había usado Ana, cómo había sido detectada, qué errores había cometido. Esa información les ayudaría a entrenar mejor a sus futuros espías. El gobierno consideró 2 opciones: un juicio completo donde buscarían la pena máxima, potencialmente la pena de muerte por traición en tiempo de guerra, o un acuerdo de culpabilidad donde Ana se declararía culpable a cambio de una sentencia específica. Los fiscales querían el juicio, querían hacer un ejemplo público de Ana Montes, querían enviar un mensaje a cualquier otro potencial traidor. Esto es lo que te espera. Pero los agentes de inteligencia querían el acuerdo. No querían arriesgarse a exponer más secretos, ya habían perdido suficiente. Al final el pragmatismo ganó. Marzo de 2002. Después de meses de negociaciones entre los abogados de Ana y los fiscales federales, se llegó a un acuerdo. Ana Montes se declararía culpable de conspiración para cometer espionaje. A cambio, el gobierno no buscaría la pena de muerte y acordaría una sentencia de 25 años de prisión. 25 años. Para Ana, que tenía 44 años en ese momento, significaba que saldría de prisión a los 69 años, si sobrevivía.
La mayor parte de su vida adulta la pasaría detrás de las rejas. Pero había otra parte del acuerdo, una cláusula que pocos conocen. Ana tenía que cooperar completamente con el debriefing de inteligencia. Tenía que revelar todo lo que sabía sobre las operaciones cubanas, sus contactos, sus métodos, y tenía que hacerlo sin reservas. Durante los siguientes meses, Ana pasó cientos de horas siendo interrogada por analistas de la CIA y la DIA. Les contó todo lo que recordaba sobre sus 16 años como espía. Les dibujó mapas de lugares de entrega, les explicó códigos y métodos de comunicación, les dio nombres, aunque nunca el nombre de quien la había reclutado inicialmente. Algunos analistas que participaron en esos interrogatorios dijeron después que Ana tenía una memoria asombrosa. Podía recordar conversaciones específicas de años atrás, detalles de documentos que había transmitido hacía una década. Era la misma habilidad que la había hecho una espía tan efectiva, ahora siendo usada para desmantelar lo que quedaba de su red. Cuba, por supuesto, observaba de cerca. Sabían que Ana estaba hablando. Inmediatamente comenzaron a cambiar códigos, a retirar agentes, a cerrar canales de comunicación. Era como un juego de ajedrez a cámara lenta, donde cada movimiento de Ana era contrarrestado por un movimiento de La Habana. 16 de octubre de 2002. La Corte del Distrito Federal en Washington, D.C. estaba llena. Reporteros, agentes de inteligencia retirados, familiares de agentes que habían sido comprometidos por Ana, todos querían ver el final de esta historia. Ana Montes entró a la corte vistiendo el uniforme naranja de prisión. Estaba más delgada que cuando había sido arrestada un año antes. Su cabello, antes siempre perfectamente arreglado, ahora mostraba canas. Pero su postura era erguida, su mirada firme. No era la imagen de alguien quebrado por el peso de la culpa. El juez Ricardo Urbina presidía el caso. Era un juez respetado, conocido por su ecuanimidad, pero incluso él parecía afectado por la gravedad del caso que tenía frente a él. Los fiscales presentaron su caso primero. Hablaron del daño que Ana había causado, agentes comprometidos, operaciones destruidas, vidas perdidas. Citaron informes de inteligencia que estimaban que el daño total causado por Ana Montes estaba entre los más severos en la historia del espionaje estadounidense, comparable al caso de Aldrich Ames. Llamaron a testificar a Scott Carmichael, el investigador de la DIA que irónicamente había trabajado con Ana y que más tarde fue instrumental en su captura. Carmichael habló sobre la traición, sobre cómo Ana había abusado de la confianza de sus colegas, sobre cómo había puesto en peligro vidas estadounidenses. Luego fue el turno de la defensa. El abogado de Ana argumentó que ella había actuado por convicciones ideológicas, no por dinero o beneficio personal. Argumentó que Cuba no era un enemigo activo en guerra con Estados Unidos, sino un país pequeño tratando de defenderse de lo que percibía como agresión estadounidense. Señaló que Ana había cooperado completamente después de su arresto, que había mostrado remordimiento genuino por el daño causado a personas individuales, incluso si no renunciaba a sus convicciones políticas sobre la relación entre Estados Unidos y Cuba. Finalmente Ana tuvo la oportunidad de hablar. Se puso de pie, miró directamente al juez y dijo: «Su señoría, acepto la responsabilidad por mis acciones. Entiendo que violé la ley y que ese no era mi derecho, sin importar cuáles fueran mis convicciones personales. Siento profundamente el daño que causé a individuos específicos, particularmente a aquellos que fueron arrestados o heridos como resultado de la información que proporcioné. Esa nunca fue mi intención, aunque reconozco que eso no disminuye mi responsabilidad». Hubo una pausa. Ana respiró profundo y continuó: «No puedo negar mis creencias sobre la política de mi país hacia Cuba. Sigo creyendo que esa política ha sido injusta y dañina, pero ahora entiendo que el fin no justifica los medios, que traicionar mi juramento, poner en peligro a mis colegas, violar la ley, nada de eso estaba justificado, sin importar cuán profundas fueran mis convicciones». El juez Urbina escuchó en silencio. Luego, después de un momento, habló: «Señora Montes, usted ocupó una posición de extrema confianza. Se le dieron acceso a algunos de los secretos más sensibles de nuestra nación, y usted traicionó esa confianza de la manera más grave posible. El daño que causó es incalculable y duradero.
Ha dicho que actuó por convicción ideológica, no por beneficio personal. Quizás eso sea cierto, pero eso, si acaso, hace su traición aún más grave, porque significa que lo hizo con plena conciencia de las consecuencias, con plena comprensión de lo que estaba haciendo. Esta corte acepta el acuerdo de culpabilidad negociado entre usted y el gobierno. La sentencia a 25 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional. Además, después de cumplir su sentencia, estará bajo supervisión de por vida. Nunca más tendrá acceso a información clasificada. Nunca más trabajará para el gobierno de Estados Unidos. El martillo cayó. Ana Montes, de 44 años, exanalista senior de la Agencia de Inteligencia de Defensa, exespía de Cuba, ahora era la prisionera número 25.037-016. Ana fue trasladada a la prisión federal FMC Carswell en Fort Worth, Texas. Es una instalación de seguridad media que alberga principalmente a mujeres convictas de crímenes federales graves. No es el tipo de prisión que ves en las películas de terror. No hay violencia constante ni condiciones inhumanas, pero es prisión al fin y al cabo. Su celda medía aproximadamente 2 por 3 metros. Una cama, un escritorio pequeño, un inodoro de acero inoxidable, una ventana estrecha que daba a un patio de concreto. Este sería su mundo durante las próximas décadas. Las autoridades penitenciarias la mantuvieron alejada de la población general inicialmente. Exagentes del gobierno, particularmente espías convictos, no son populares en prisión. Hay un código entre los prisioneros. Fuera de la prisión, el caso de Ana Montes continuaba generando debate. En la comunidad de inteligencia, era estudiado como un caso clásico de cómo un infiltrado puede pasar desapercibido durante años. Se implementaron nuevos protocolos de seguridad. Se reforzaron las verificaciones de antecedentes. Se instalaron nuevos sistemas de monitoreo. Pero algunos argumentaban que esas medidas extrañaban el punto. El problema no era técnico, era humano. Ana había pasado desapercibida no porque los sistemas de seguridad fueran inadecuados, sino porque nadie podía imaginar que alguien tan dedicado, tan profesional, tan aparentemente patriota, pudiera estar traicionando a su país. En Cuba, Ana era vista como una heroína. El gobierno cubano nunca la reconoció oficialmente. Hacerlo sería admitir que habían infiltrado el Pentágono, pero en círculos de inteligencia era conocida como la reina de Cuba, la gente más valiosa que habían tenido jamás. Grupos de solidaridad con Cuba en Estados Unidos organizaban campañas pidiendo su liberación. Argumentaban que era una prisionera de conciencia, que había actuado por principios morales. Pintaban murales con su imagen en La Habana, escribían artículos elogiando su valentía. Pero para las familias de los agentes que habían sido comprometidos por su información, Ana era simplemente una traidora. No había romance en su historia, no había heroísmo, solo traición y sufrimiento. Scott Carmichael, el investigador que había ayudado a capturarla y que había trabajado con ella durante años, escribió un libro sobre el caso. En él describía la sensación de traición personal. Tomábamos café juntos, hablábamos sobre nuestras familias, yo confiaba en ella, y todo ese tiempo, ella sabía que había contribuido a mi detención en Cuba. ¿Cómo se vive con eso? Era una pregunta que Ana tendría décadas para considerar en su celda. Los años en prisión se convirtieron en una rutina monótona para Ana Montes. 2005, 2010, 2015, 2020... Las décadas pasaban con la lentitud característica del tiempo carcelario. Cada año era esencialmente idéntico al anterior. Ana se convirtió en una prisionera modelo. Nunca causó problemas, seguía todas las reglas, ayudaba a otras reclusas con sus casos legales, había estudiado suficiente derecho para ser útil. Las autoridades penitenciarias la consideraban de bajo riesgo, pero eso no significaba que fuera a salir antes. En prisión envejeció. El cabello completamente gris ahora, líneas profundas alrededor de sus ojos, las décadas se habían cobrado su precio físico. Pero mentalmente, según reportes de los psicólogos penitenciarios, permanecía aguda. Rechazó todas las solicitudes de entrevistas. Periodistas, documentalistas, escritores, todos querían contar su historia. Pero Ana había decidido que su vida pública había terminado.
Lo que tenía que decir lo había dicho en la corte, el resto era privado. Hubo intentos periódicos de grupos de activistas para asegurar su liberación temprana. En 2015, cuando Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas, algunos esperaban que Ana pudiera ser incluida en un intercambio de prisioneros, pero nunca sucedió. Su crimen había sido demasiado grave, el daño demasiado extenso. Mientras Ana permanecía en prisión, el mundo exterior continuaba transformándose de maneras que ella apenas podía imaginar. Cuba cambió. Fidel Castro, el líder que había estado en el poder durante toda la vida adulta de Ana, murió en 2016. Su hermano Raúl eventualmente cedió el poder. El país comenzó a abrirse lentamente, aunque seguía siendo autoritario. La causa por la que Ana había sacrificado su vida estaba evolucionando de maneras que quizás ni ella había anticipado. La tecnología de espionaje cambió radicalmente. Los métodos que Ana había usado, radios de onda corta, disquetes, memorización, parecían casi pintorescos en la era de la vigilancia digital masiva, el hackeo cibernético y la inteligencia artificial. El mundo del espionaje que Ana había conocido era casi tan obsoleto como ella. Estados Unidos también cambió. Nuevas guerras, nuevas amenazas, nuevas crisis. El 11 de septiembre se convirtió en historia, algo que los jóvenes solo conocían de libros. La Guerra Fría era un recuerdo distante. Cuba, francamente, ya no era una prioridad de seguridad nacional del mismo modo que lo había sido en los años 90. Pero para Ana, atrapada en el tiempo congelado de la prisión, esos cambios eran abstractos. Su realidad era la celda, el patio de ejercicio, la biblioteca. El mundo exterior existía solo en las noticias ocasionales que llegaban a través de periódicos y la televisión del área común. 8 de enero de 2023. Después de 21 años, 3 meses y 18 días en prisión, Ana Montes fue liberada. No porque hubiera sido perdonada. Su sentencia de 25 años había sido reducida por buen comportamiento, algo estándar en el sistema federal. Tenía 66 años. Había entrado a prisión en la mitad de su vida. Salía como una mujer mayor, en un mundo que apenas reconocía. No hubo ceremonia. No hubo multitudes esperando. Simplemente le devolvieron sus pertenencias personales, las que había tenido cuando fue arrestada, ahora hopelessly obsoletas. Le dieron algo de dinero y le abrieron la puerta. Ana salió a un día frío de Texas. Un representante de su familia estaba esperando para recogerla. No hubo declaraciones a la prensa. No hubo entrevistas. Ana Montes simplemente desapareció en el anonimato. Las condiciones de su liberación eran estrictas: supervisión de por vida, prohibición de contacto con agentes extranjeros, prohibición de acceso a información clasificada, restricciones de viaje. Tendría que reportarse regularmente a un oficial de libertad condicional. Cualquier violación podría enviarla de vuelta a prisión. Se mudó a Puerto Rico, de donde era originaria su madre. Un apartamento pequeño, una vida tranquila. Algunos vecinos sabían quién era, otros no. Los que sabían mantenían la distancia, algunos por respeto a su privacidad, otros porque simplemente no querían asociarse con una traidora convicta. Ana conseguiría un trabajo modesto, viviría modestamente. Los años de gloria, de secretos, de doble vida, habían quedado atrás para siempre. Ahora era solo una mujer mayor tratando de encontrar significado en lo que quedaba de su vida. Más de 2 décadas después de su arresto, el caso de Ana Montes sigue siendo estudiado en escuelas de inteligencia alrededor del mundo. Es un caso de estudio perfecto, de cómo un infiltrado puede operar efectivamente durante años sin ser detectado. Los expertos identifican varios factores que hicieron a Ana tan exitosa. Primero, su motivación ideológica. A diferencia de espías que trabajan por dinero, Ana nunca vivió por encima de sus medios. No había flujos sospechosos de dinero que pudieran alertar a investigadores. Su estilo de vida modesto era consistente con su salario de gobierno. Segundo, su paciencia. Ana esperó años antes de comenzar realmente a transmitir información significativa. Usó ese tiempo para establecerse, ganar confianza,
ascender en la jerarquía. Cuando finalmente comenzó a operar activamente, ya era tan confiable que nadie la cuestionaba. Tercero, su inteligencia. Ana entendía los sistemas de seguridad mejor que la mayoría. Sabía exactamente qué dispararía alarmas y qué no. Operaba dentro de los límites, nunca sobrepasándolos obviamente. Cuarto, su disciplina. En 16 años, nunca cometió un error obvio. Nunca se emborrachó y reveló secretos. Nunca tuvo un desliz visible. Mantuvo la separación absoluta entre sus dos vidas. Pero los expertos también identifican sus errores, los factores que eventualmente llevaron a su captura. El más grande, subestimó la capacidad de análisis de patrones del FBI. Eventualmente, el simple hecho de que ella tenía acceso a toda la información que había sido comprometida fue suficiente para hacerla sospechosa. En la era moderna de análisis de datos masivos, ese tipo de patrón es casi imposible de esconder. A pesar de su extensa confesión y cooperación, hay aspectos del caso de Ana Montes que permanecen misteriosos. ¿Quién la reclutó inicialmente? Ana nunca reveló esta información. Protegió la identidad de su reclutador hasta el final. Los investigadores tienen teorías. Probablemente fue un oficial de inteligencia cubano operando bajo cobertura diplomática en Estados Unidos durante los años 80, pero no hay confirmación. ¿Cuánta información exactamente transmitió? Ana proporcionó estimaciones, pero no registros completos. Es posible, incluso probable, que transmitiera más información de la que admitió. El daño real puede ser mayor de lo que se reconoce oficialmente. ¿Hubo otros infiltrados trabajando con ella? Ana insistió que operaba sola, que no conocía a otros agentes cubanos en Estados Unidos. Pero los servicios de inteligencia rara vez ponen todos sus huevos en una canasta. Es probable que hubiera otros, quizás operando todavía. ¿Por qué realmente lo hizo? Esta es quizás la pregunta más intrigante. Ana dio razones ideológicas, y probablemente eran genuinas, pero como ella misma admitió en sus cartas desde prisión, puede haber habido motivaciones psicológicas más profundas. La búsqueda de significado, el deseo de ser especial, cuestiones familiares no resueltas. La verdad completa probablemente sea más compleja que cualquier explicación simple. Es fácil hablar del caso de Ana Montes en términos abstractos. Número de documentos transmitidos, años de operación, sentencia de prisión. Pero detrás de esas estadísticas hay costos humanos reales. Los agentes estadounidenses que fueron comprometidos, algunos torturados, algunos encarcelados durante años, algunos que perdieron sus carreras y sus identidades, sus familias que vivieron con el miedo y la incertidumbre, el oficial que pasó 15 años en una prisión cubana, tiene problemas de salud permanentes de su tiempo ahí. Los cubanos que cooperaron con Estados Unidos y fueron expuestos, algunos ejecutados, otros que simplemente desaparecieron. Sus familias que pagaron el precio de su colaboración. Los colegas de Ana en la DIA, el sentimiento de traición, el cuestionamiento constante. ¿Cómo no lo vimos? La erosión de confianza dentro de la agencia que tomó años reconstruir. La familia de Ana misma, destrozada por sus acciones, lidiando con el estigma, enfrentando preguntas interminables sobre si sabían, si sospechaban, si deberían haber hecho algo diferente. Y Ana misma, 22 años de su vida en prisión, su carrera destruida, su reputación arruinada. ¿Valió la pena? Solo ella puede responder esa pregunta, y nunca lo ha hecho públicamente. El caso de Ana Montes ofrece lecciones que siguen siendo relevantes. Para los servicios de inteligencia, los infiltrados más peligrosos no son los que parecen sospechosos, son los que parecen perfectos. Los sistemas de seguridad deben diseñarse asumiendo que alguien interno está tratando de derrotarlos, no solo amenazas externas. Para los individuos,
Cuando tienes acceso a secretos, tienes una responsabilidad enorme, no solo hacia tu empleador, sino hacia las personas cuyas vidas dependen de que esos secretos se mantengan seguros. Las convicciones ideológicas, por más fuertes que sean, no justifican poner en peligro vidas inocentes. Para la sociedad, el espionaje no es un juego, no es romántico, no es heroico sin importar qué lado estés. Es traición y tiene consecuencias reales para personas reales. Las historias que glorifican a los espías suelen omitir los costos humanos. Para Cuba y Estados Unidos, el caso subraya las consecuencias de décadas de hostilidad mutua. Ana Montes no habría existido sin la política estadounidense hacia Cuba que ella encontraba tan objetable. Pero sus acciones solo profundizaron la desconfianza y hostilidad entre los dos países. El espionaje perpetúa ciclos de desconfianza que perjudican a ambos lados. Hoy, Ana Montes vive en la oscuridad. El mundo ha seguido adelante. Nuevas crisis, nuevas amenazas, nuevos escándalos de espionaje han capturado la atención. Su historia es una nota al pie en los libros de historia de la inteligencia. Pero para aquellos directamente afectados por sus acciones, no es historia. Es trauma vivido, es traición personal. Es un recordatorio de que las personas en las que confiamos pueden no ser quienes creemos que son. ¿Fue Ana Montes una heroína o una villana? Depende de a quién le preguntes. Para algunos en Cuba, es una patriota que arriesgó todo por sus convicciones. Para los estadounidenses cuyos secretos traicionó, es simplemente una traidora que merece su destino. La verdad, como suele ser, es más complicada. Ana Montes fue una mujer brillante que tomó decisiones terribles. Fue movida por convicciones genuinas, pero ciega a las consecuencias de sus acciones. Fue valiente en su compromiso, pero cobarde en su negativa a enfrentar el costo humano real de sus decisiones. Su historia es una advertencia sobre cómo la certeza ideológica puede justificar lo injustificable, sobre cómo la brillantez puede ser usada para propósitos destructivos, sobre cómo la búsqueda de significado puede llevar por caminos oscuros. Ana Montes pasó 16 años viviendo una mentira, luego pasó 22 años pagando por ella. Ahora en sus últimos años vive con el peso de ambas realidades. Si ha encontrado paz o redención, solo ella lo sabe. Lo que sabemos es esto: su historia, fascinante como es en última instancia una tragedia. No hay ganadores en el espionaje, solo diferentes tipos de pérdidas. Y quizás esa sea la lección más importante de todas.